Hola, ¿cómo están ustedes? Bueno, sean bienvenidos entonces a nuestra unidad 2, donde hablaremos del marco epistemológico que da vida a la didáctica. ¿Por qué el marco epistemológico que da vida a la didáctica? Porque la didáctica no se sustenta sobre la nada. La didáctica tiene una historia, tiene un sentido etimológico y tiene además un sentido y un argumento en las diversas dimensiones de la vida del ser humano, del estudiante y del profesor y de todos los actores que hacen vida en torno al proceso de enseñanza y aprendizaje. Tocaremos cuatro puntos esenciales: la didáctica y la ciencia de la educación, las formas diversas de entender la didáctica, los enfoques y tendencias de la didáctica y los paradigmas de la didáctica. Inicialmente debemos tener claro que la didáctica proviene del verbo didaskein, que es enseñar, instruir o explicar. Es la disciplina científica pedagógica que tiene como objeto de estudio los procesos y elementos existentes en la enseñanza y aprendizaje. Así entonces podemos definirla más o menos como la disciplina esencial de la pedagogía. ¿Por qué es esencial? Porque es la que delinea, es la que procesa, es la que define los elementos necesarios para que el estudiante alcance las metas propuestas y se cumplan así también los objetivos del proceso de enseñanza y aprendizaje. Claro, en los actuales momentos, en muchas universidades, en muchas instituciones educativas se habla del currículo y de la didáctica para promover competencias y no para cumplir objetivos, porque justamente la didáctica ha ido teniendo cambios esenciales que comprenden el contexto actual y ven la necesidad de que el individuo, más que de ser un acumulador de conocimiento, se convierta en un ser activo, protagonista de su aprendizaje. Y de eso justamente vamos a seguir hablando acá. Entonces, la didáctica comprende toda una unión de elementos que muchas veces pueden tender a confundirnos, porque forma parte integral de la pedagogía. Recordemos que la pedagogía, entonces, es la ciencia que estudia los procesos de enseñanza y aprendizaje y de cómo el profesor tiene su interacción, sus procesos de abordaje a los estudiantes. Es decir, tiene que ver con las diferentes maneras como abordamos el aprendizaje. Pedagogía, es decir, la necesidad de llevar una tutoría, una mentoría en este proceso. Ahora, la didáctica es el proceso a través del cual se materializa el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ¿qué significa esto? Que para una educación de calidad es muy importante el conocimiento de la didáctica. Esto ayuda a comprender y mejorar continuamente las tareas educativas. La didáctica es una disciplina que sirve entonces de apoyo a los profesores, a que a la hora de seleccionar y desarrollar contenidos que van a enseñarse al alumnado, a los aprendices, a los educandos, a los estudiantes. La didáctica ordena y respalda todos los modelos de enseñanza y aprendizaje que debe seguir el alumnado en distintas etapas educativas. Por ejemplo, tiene una didáctica que presenta cuatro cuestionamientos. Primero, tiene una dimensión tecnológica, técnica. La didáctica necesariamente se presenta también como la técnica, es decir, vamos a hacer un resumen. El resumen debe llevar una introducción, debe llevar un cuerpo del trabajo, debe llevar un cierre. Vamos a hacer un ensayo. Entonces, la didáctica es esa explicación que da el paso a paso a seguir para desarrollar cada una de las etapas y cada una de las acciones en el proceso de aprendizaje. Tiene un sentido normativo. ¿Por qué? Porque la pedagogía contempla todo un sentido deontológico, todo un sentido ético, de valores, de normas, y dentro de esas normas, como está la didáctica, obedece al sistema educativo regional, nacional y por supuesto mundial y local. Y debe apegarse a unas normas éticas, unas normas legales, unas normas que sean morales, unas normas que dirigen al individuo y le permiten que respete al otro. La didáctica es un método, sí, es un método como les acabo de decir, porque la didáctica implica la metodología para hacer las cosas. Ejemplo, si yo voy a hablar acerca del descubrimiento de una última vacuna para el COVID-19 que todavía sigue dando repuntos en el mundo, entonces yo voy a hablar
no solamente de la vacuna, sino decirle, ¿ustedes recuerdan por qué surgieron estas vacunas? ¿Qué estaba pasando en el mundo? Estimados estudiantes, hemos abordado ya el previo terreno para poder comprender lo que significa la didáctica en el proceso de enseñanza de aprendizaje. Es un elemento clave que debemos considerar. Muy bien. Continuamos entonces con los enfoques y tendencias de la didáctica. Los métodos de enseñanza con la propia, mejor dicho, surgen con la propia enseñanza. Su racionalidad y alcance están determinados por las condiciones sociales y el desarrollo de la ciencia. En las escuelas eclesiásticas, siglos, el siglo XII, el siglo XIII, en la Europa occidental, los métodos que se utilizaban eran dogmáticos y tenían que los alumnos, y por supuesto los alumnos no tenían ninguna incidencia ni participación en la clase. Se da inicio a los métodos científicos en el siglo XVII, que fundamentaban los principios de la observación y la comprobación. Recordemos que la educación se ha visto influenciada directamente por los paradigmas que han regido las ciencias. Y hasta el siglo, bien entrado el siglo XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, el positivismo tenía una gran incidencia en las escuelas, en las universidades. Fue la época del desarrollo científico totalmente bajo experimentos, fue la época del fluir de medicamentos, de inventos, de descubrimientos. Y es entonces cuando en el siglo XVI, XVII se da inicio a una historia de la pedagogía. ¿Por qué? Porque el Comenio, padre de la pedagogía, trabaja en la elaboración de un método sobre las bases racionales y empíricas. Su ideal pedagógico era enseñar de todo a todos. La didáctica entonces está centrada en el alumno y exige la utilización de estrategias y métodos adecuados, en los que el aprendizaje se conciba cada vez como resultado del vínculo entre lo afectivo, cognitivo, las interacciones sociales y la comunicación. Estos elementos son claves y este material que tengo de apoyo va a quedar con ustedes, que lo he estado elaborando, porque sí considero que ustedes tengan claro que la didáctica como proceso tiene muchos desafíos. Primero, y lo estamos visualizando, es deslastrarse un poco sin dejar por fuera, o mejor dicho, sin menospreciar la herencia histórica que tiene la didáctica. Sí, por ejemplo, escuchamos a muchos docentes de manera deportiva decir, no, pero es que fulano es muy conductista, o yo no quiero nada con el conductismo. Y resulta que nosotros, cuando llegamos a un aula, decimos, por favor, todo el mundo guarde los celulares y vamos a responder tal cosa. ¿Qué significa eso? Eso es conductismo puro, porque nosotros estamos dándole unas instrucciones precisas y esperamos una respuesta inmediata. Y la respuesta inmediata que se dé, queremos que sea la que nosotros esperamos. Entonces, si nosotros esperamos una respuesta, eso significa que entonces nosotros seguimos siendo conductistas. Muchas veces el término metodología no se asocia a la didáctica. Por eso es muy importante y está sembrada como la piedra angular de la didáctica, la metodología, que se define entonces como esa ciencia que trata de conseguir los caminos mejores para hacer las cosas. Los más cortos, los más didácticos, la palabra lo dice, los más creativos. Por ejemplo, no es lo mismo enseñar a unos niños a aprender el sistema solar con simplemente visualizarlos en un libro a que ellos lo puedan hacer, a que lo puedan visualizar, lo puedan compartir, lo puedan vivir en una experiencia diferente. Muy bien. Entonces, los métodos y estrategias didácticas son procedimientos por los cuales el profesor tiene la finalidad de producir en los alumnos determinadas experiencias de aprendizaje. Tradicionalmente, recuerden ustedes cómo fue su formación. Los invito a cada uno en este momento a recordar cómo fueron ustedes formados. En mi caso, fui formada en una universidad netamente
copiada del modelo europeo, muy dogmática, donde el profesor estaba en un escenario y nosotros estábamos en un gran auditorio. No había ningún tipo de participación. En la actualidad, incluso en la virtualidad, cuando hemos tenido una actividad virtual síncrona, los estudiantes piden la palabra, alzan la mano, participan. Entonces el proceso de enseñanza ha cambiado y se llevan en la actualidad diferentes experiencias en las cuales el estudiante tiene una cuota de participación distinta, donde hay un mayor protagonismo, hay investigación, hay evaluación, hay coevaluación. Y el aprendizaje se construye de manera distinta y se construye en diferentes direcciones. Por ejemplo, un ejemplo que quiero traer a colación es que la Universidad de las Américas en Chile eh, tiene un proceso a través del cual usan métodos de enseñanza y aprendizaje que aplican la formación centrada en los estudiantes y tiene como posibilidad que los estudiantes vayan obteniendo todo un proceso integral en el cual los profesores no solamente técnicamente instruyen tecnocráticamente a los estudiantes, sino que dan una información o una formación que les permite formarse para el mundo complejo y global que tenemos. Entonces, el desarrollo de la didáctica actualmente tiene diversas tendencias, pero me voy a enfocar en las que en la actualidad, además de que las he trabajado constantemente con diferentes colegas de distintas partes del mundo, también son tendencias que en la actualidad miran horizontes de la inclusión, que son elementos clave, el protagonismo, el rol activo del estudiante buscando su autonomía, la integración de las tecnologías con un propósito. Las tecnologías no se integran solamente para saber el manejo de los dispositivos, sino también para formarnos para una sociedad cada vez más compleja que va en avance y en donde nosotros debemos tener un rol bien interesante como formadores. Entonces tenemos 7 elementos clave, o 7, mejor dicho, 7 tendencias. Si ustedes conocen alguna más, ustedes la pueden colocar en las reflexiones que vamos a tener en esta unidad. La primera, las metodologías activas. Son las que se llevan la batuta, esas que le dan cuotas de participación y de experimentación, de vivencia, de cambios, de transformaciones disruptivas de cada estudiante porque experimenta de una manera distinta el proceso de aprendizaje. El aprendizaje, estas metodologías activas incluyen el aprendizaje basado en proyectos, que consiste en seleccionar un problema real y darle solución a través de unos pasos metódicos. Entonces, aquí la didáctica se mezcla con la investigación, es que es apasionante. Se mezcla con la investigación donde el docente queda como en un segundo plano, pero no pierde el protagonismo tampoco porque él es quien tiene la responsabilidad de guiarlos, que ese proyecto salga bien, que ese proyecto se lleve a cabo. Luego tenemos al trabajo o al aprendizaje basado en problemas, donde se les plantean problemas reales de cualquier disciplina científica, si es en el ámbito universitario, si es en el ámbito escolar de primaria, secundaria, se plantean problemas sociales, problemas de alguna disciplina para que ellos intenten resolverlos poniéndose de acuerdo. Ahí está clave, el acuerdo entre los actores. Luego tenemos la investigación social, que es también parte de una metodología activa donde todos se ponen de acuerdo para dar solución a un problema social dentro de la comunidad. También tenemos al Flipped Classroom, que es una metodología activa que va de la mano con la tecnología educativa. ¿Por qué? Porque es esto que estamos haciendo. El profesor deja videos a los estudiantes, luego el estudiante de verlo va a una clase en la cual hablan sobre las dudas y plantean sus inquietudes. Eso se llama clase invertida. Ven la clase en casa para luego ir a la escuela o a la universidad a producir. ¿A producir qué? Resumen, exposición, intervención, debate, intercambio entre pares. Interesante, ¿verdad? Luego tenemos el aprendizaje basado en la investigación, que va de la mano con la investigación social, que es el convertir el aula en un espacio de curiosidad, de indagación, de exploración sobre temas, fenómenos o problemas sociales.
El aprendizaje humanista, el aprendizaje ecológico, va muy de la mano con lo hermenéutico y con esos procesos que proponían Dille o que proponían autores como Habermas, en el cual existe ese proceso democrático de intercambio entre los estudiantes. Está el aprendizaje basado en el aprendizaje de las STEM, que son las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Las STEM es una metodología que ha venido de manera avasallante cubriendo casi que el mundo, donde se busca un abordaje diferente de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y la matemática, en el cual el estudiante viva y conviva de una manera diferente ese abordaje. ¿Cómo? Experimentando, inventando, reinventando, resignificando, pero realmente produciendo algo, software, robots, produciendo experimentos, fórmulas, cambiando fórmulas. Y esto permite que de alguna u otra manera el estudiante se aleje un poco de esos vicios que puedan estarse en la actualidad generando en cuanto a lo que tiene que ver con plagio, con uso inadecuado de la inteligencia artificial o muchas veces también con la inercia mental, porque a veces nuestra eh, repetición de tantos conceptos, muchas veces los estudiantes no se activan. El diseño universal de aprendizaje, conocido también como el diseño universal de inclusión, que consiste en convertirle el aula en un aula integrada, que la didáctica sirva para todos. Es algo, una carrera utópica, pero es real que es funcional. El diseño computacional es enseñar la computación, pero con un sentido propio de la vida, de las cosas, con el sentido de lo que incluso vaya a estudiar el estudiante en un futuro, si no está estudiando en la universidad, y si está estudiando en la universidad, que lo que él aprenda le permita prepararse para el mundo complejo que va a vivir en su carrera, que sepa de Big Data, que sepa de análisis de datos, y que el pensamiento computacional le permita organizar de manera estructurada sus pensamientos. Eso permite organizar, estructurar los conocimientos. El aprendizaje cooperativo, que ha, que ha cobrado mucha relevancia en los últimos años, aunque pareciera ser un término genérico, permite que nos organicemos en grupos mixtos o heterogéneos o homogéneos, en los cuales se tomen decisiones conjuntas sobre tareas académicas y que permita profundizar en el propio aprendizaje de cada uno. Entonces, hasta acá podemos decir que estos elementos de las tendencias actuales nos permiten a nosotros darnos cuenta de cómo hay un abanico de posibilidades para los docentes implementar la didáctica. Entonces, en la próxima clase vamos a hablar acerca de los paradigmas de la didáctica. Un abrazo, cuídense mucho.